para la próxima clase, y si no, después les grabaré un video. Vamos a ver si el miércoles tenemos mejor conectividad, esperemos, ¿sí? Lo que estábamos viendo acá eran las restricciones que teníamos para poder trabajar con los números reales, ¿sí? A ver, yo si puedo acá. Entonces, decíamos que el conjunto más grande posible eran todos los reales y que si había operaciones que no podíamos realizar, ustedes me contaron esta, ¿no? Que si tenemos una raíz de índice par, lo que está dentro tiene que ser positivo. Esto después lo van a continuar en la práctica, ¿sí? ¿Qué otra restricción tenemos dentro de los reales? A ver, ¿qué otra operación no podemos hacer dentro del conjunto de los reales? Raíz de un número primo. ¿Cómo raíz de un número primo? La raíz de un número primo. ¿Por qué la raíz de un número primo? La raíz de un número primo te va a dar un número que es irracional, pero es real. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Vos, por ejemplo, ¿cuál me querés decir? A ver, ¿qué ejemplo? Ah, no, me confundí, profe, me confundí. No, no, por eso está bueno, yo te los quiero ir aclarando y lo vamos viendo. Raíz de un número primo va a ser un número irracional, ¿sí? Claro, no, sí, es cierto que que tenía que tener una parte real y una imaginaria. Perfecto. Bueno, Complejo. eso sí es complejo, claro. Esto te va a pasar en esta situación, ¿no? Si esto fuera menor a cero, ¿sí? Bueno, ¿qué otra operación no pueden hacer que es la más elemental, digamos, dentro de los conjuntos de los naturales? Si estamos hablando de división. No se puede dividir por cero. La No sé, división por cero, por profe. cero, perfecto, ¿sí? La división por cero. O sea que si yo tengo aquí abajo una expresión, ¿sí? No importa, vamos a hacer de cuenta que lo que tengo arriba es, en principio, vamos a ver un número, después lo vamos a ir complicando, ¿sí? Pero por ahora vamos a hacer de cuenta que es un número para no complicarla más. Entonces, eso que está en el denominador no puede tomar el valor cero, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una función que es igual a 1 sobre x, esto es que x tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Entonces van a ser el dominio de la función, lo voy a abreviar así, son todos los reales menos el 0 nada más. Lo puedo escribir de esa manera, ¿sí? Después lo puedo poner también, si no, como intervalo. Ahora, si lo que yo tengo es una expresión más compleja, por ejemplo, tengo un número 3 sobre x más 2, esta es bastante sencilla nada más, pero bueno, no es x. Entonces lo que tengo que hacer es que todo esto que está en el denominador no puede ser 0, ¿sí? Entonces ahí, si la expresión es x más 2, x tiene que ser distinto de menos 2. Lo trabajo como una ecuación, pero sigo manteniendo el símbolo de distinto. Entonces el valor que no puede tomar x es el 2. ¿Ves que son restricciones que yo voy incorporándole a, a los reales, ¿sí? De operaciones que no puedo hacer. ¿Hasta ahí me siguen? Sigo admitiendo acá. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Bien? Bien. Sí, sí. Bueno, ahí tenemos esas dos. ¿Qué otra restricción tendríamos? Hay una más. La del logaritmo en base a. Eso. Perfecto, el logaritmo en base a. Entonces, si tenemos el logaritmo, ponemos en cualquier base, lo escribimos en base a, porque ustedes recuerdan que la base, ¿cómo tiene que ser de un logaritmo? Para que el logaritmo lo pueda calcular. ¿Cómo tiene que ser el valor de a para recordar ahora? Esto es algo que les pido aparte, ¿no? La base tiene que ser positiva y distinto de 1, ¿no? Siempre y cuando a cumpla con esas características, yo voy a poder calcular un logaritmo de valores positivos nada más, ¿sí? Entonces, la restricción que yo le impongo ahora acá al logaritmo, en cualquier base, es que la expresión sea estrictamente positiva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si tenemos el logaritmo, si yo escribo esto solo, a ver, ¿qué significa si yo escribo esto? Se llama un logaritmo natural. Si no le puse nada acá abajo. ¿Tiene un 10 abajo? La base 10 No, es, ¿sí? Esto es para recordarles. Cuando no dice nada, no es que me lo olvide, sino que la base es 10, ¿sí? Ya se entiende que la base es 10, ¿está? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo sigo admitiendo acá alumnos. Por eso voy y vengo con el lápiz.
Lo que tenemos que imponerle entonces acá es que toda esta expresión, yo había hecho como un rombo, ¿sí? Toda esa expresión tiene que ser ahora positiva. Entonces, x menos 3 tiene que ser estrictamente mayor a 0. Esto es equivalente a decir que x sea mayor a 3. ¿Cómo lo escribo ahora esto? ¿Lo puedo escribir como los reales menos algo o cómo escribiría el dominio como conclusión? ¿Cómo sería el dominio de la función? Todos los reales mayor a 3. Claro, ¿y cómo lo expreso eso? Paréntesis, coma, 3, punto y infinito. coma, infinito. Bien, como intervalo, ¿sí? Una de las cosas que ayuda a esto es a representarlo en la recta numérica muchas veces, porque a veces tenemos que hacer intersecciones de expresiones, porque uno después lo va complicando el ejercicio, ¿no? Lo ubicamos en la recta numérica, el valor ese, el 3, y entonces decimos es desde 3, como es mayor a 3, está a la derecha de 3, y ahí ya veo que esto se me convierte en este intervalo. ¿Sí? No tengo otra forma que escribirlo como notación de intervalo. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí entonces? Entonces son, el dominio lo voy a ver de esa manera, ¿sí? Con estas restricciones. Voy a ponerlas acá que se vean todas. Si yo tengo una raíz de índice par, lo que está dentro tiene que ser mayor o igual a 0. Algo en el denominador no puede tomar el valor 0. Y si tengo el logaritmo de una expresión, ese argumento al que está aplicado el logaritmo tiene que ser mayor a 0 estrictamente. Chicos, apaguen los micrófonos si no, no están preguntando, por favor. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, vamos bien. Bueno, vamos viendo. Si tienen dudas, pueden seguir consultando. Vamos a ver ahora rápidamente. Sí, Yo tengo una pregunta. sí. Tengo mala conexión a internet. La clase, como está grabada, la va a subir al aula virtual porque se traba completamente mi computadora, así que no estoy escuchando mucho. Sí, estamos todos complicados porque yo tampoco tengo buena conexión. Yo estoy intentando grabar, veremos qué queda, qué salió de todo esto. Si pudo Ah, grabar buenísimo. Estela al principio, esa es la intención, pero está complicado el día de hoy, parece. Sí, bueno, gracias. Bueno, y lo que necesites preguntar en el aula. ¿Sí? Vayan leyendo estas unidades, todos estos temas de funciones. Bien. Vamos a ver una clasificación de funciones y una de las clasificaciones es, decimos que una función es inyectiva. ¿Se acuerdan de este concepto? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Sí? Una función va a ser inyectiva, ¿sí? Si tenemos dos pares de valores que son distintos, sus valores funcionales son distintos. Es decir, si yo vamos a ver en esta representación, que es mucho más fácil, si yo tengo dos valores, un valor x sub 1 y un valor x sub 2, sus valores funcionales y tienen que ser distintos. No pueden ir las dos al mismo valor funcional. ¿Sí? No podría ir el x2 al x1, por ejemplo. No podrían llegar a tener el mismo valor funcional. ¿Sí? Entonces, para que sea inyectiva, tiene que ser de esa manera. Podría suceder que acá me esté sobrando un i sub 3, ¿sí? Estaría sobrando otro valor. No hay inconvenientes. Lo que no tiene que ver es que un valor de la imagen sea imagen de dos valores del dominio. ¿Se entiende el concepto de inyectiva? Esto también a veces se lo dice como relación 1 a 1. Ahora vamos a ver, yo acá les puse una aplicación de cómo vamos a ver después gráficamente esta situación. ¿Sí? La función se llama suryectiva o sobreyectiva, y fíjense que esto es importante porque después no lo vemos más y se olvidan este concepto. Y esto es cuando el conjunto B, que es el de llegada, coincide con la imagen. ¿Sí? Vieron que nosotros para que fuera función habíamos dicho hoy al principio que podrían sobrar elementos. ¿Sí? Cuando vimos hoy el concepto acá de función, veíamos que acá podían sobrar elementos y era función. ¿Sí? En cambio, para que sea suryectiva, no me podrían estar sobrando elementos en el conjunto de llegada. Es decir, para que sea función, todos los elementos del conjunto de partida, por ejemplo, si yo tengo estos elementos, tienen que estar relacionados. ¿Sí? Ponemos un conjunto A, un conjunto B. Entonces,
todos tienen que relacionarse y para que sea surjectiva no me pueden sobrar elementos. Si acá me sobra un elemento, no sería surjectiva. ¿Se entiende el concepto? Porque coincide con el conjunto de llegada. Y si la función es biyectiva, este es otro concepto, vamos a llamar función biyectiva cuando cumple las dos cosas, cuando sea inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Sí? ¿Se entendieron estos conceptos? Inyectiva, surjectiva y biyectiva. Bueno, acá vamos a ver un poquito gráficamente todo esto que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Estos son diagramas de Venn, lo que tenemos acá a la izquierda, la forma de representar las funciones, y esta es la representación gráfica que la hacemos en sistema de ejes coordenados cartesianos, donde en el eje de abscisa se llama, está la variable x o independiente, y en este eje que es el de ordenada, está la variable y o la variable dependiente. ¿Sí? Entonces, ¿dónde vamos a ver el dominio de la función? Fíjense que esta función en particular empezó acá y terminó acá. ¿Sí? Este puntito lleno significa como que llegó hasta ahí nada más y tomó ese valor. ¿Sí? Entonces el dominio son las proyecciones, lo vemos en este eje, en el eje de las X. El dominio va a ser este intervalo. ¿Sí? Y la imagen la vamos a ver en el eje de ordenadas, del eje y son los valores funcionales que va tomando la función. ¿Sí? Se corta, profe. Ahí está. Bien. Entonces vemos que la representación gráfica Se es el... cortó. Hola. Se cortó, profe. Hola. A ver si les muestro acá. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Se escucha acá? Sí, sí, se escucha. Se está, ¿Se escucha? bien, voy a dejar de compartir porque ahora voy a compartir otra pantalla. Voy a poner la pantalla completa, así puedo compartir todo. Y acá les estoy poniendo un libro, ese libro interactivo que yo les decía que era de dominio, que está en el aula virtual. ¿Sí? Bueno, acá tienen lo que son definición de funciones. Y este otro libro interactivo, digital, ¿sí? Fíjense, esto es un video, lo que está acá a la izquierda, ¿lo están viendo? No, Y profe, no se está viendo. ¿no se El está video viendo no se todavía? ve. No, el No. video no se ve, pero yo les digo a ustedes, si ustedes hacen el enlace van a poder ver el video, ese no lo vamos a ver ahora. Lo que está acá a la derecha, ¿lo están viendo? Yo me quería concentrar Sí. acá a la derecha. Fíjense que una forma de ver, esta sería la representación gráfica, ¿no? De la función. Tengo el eje de abscisas, el eje de ordenadas y tengo representada una representación gráfica. Para saber si es o no función, lo que hago es trazar rectas, ¿ven? Yo voy con rectas paralelas al eje de las y si me cortan un solo punto, puedo verificar que sí es función la gráfica, ¿sí? Si me cortan más de uno, no es función. Entonces acá pueden ir viendo distintos ejemplos. ¿Qué les parece? Esta que está representada acá, ¿será función? No. No. No, porque No si es yo función porque voy con la recta, cortan dos puntos. claro, y acá les aparece, ven, y les aparece el cartelito. Bueno, este es un libro interesante, estos que son interactivos, porque tienen un montón de actividades para hacer, ¿sí? Esta es función, es una recta, esta no es función, esta les parece que será función, tampoco, porque no me está cortando en dos puntos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tienen bastante tienen ejercitación como para hacer. A ver acá la gráfica de esta función. A ver, esperen que se active el proyecto de descarte. ¿Esta gráfica es función, sí o no? Esta que Sí. está acá a la izquierda. Sí. Sí, entonces, bueno, van poniendo sí o no y les aclara. Y otra vez lo mismo. Ven ahí, va viendo el puntito rojo que va recorriendo y la está cortando la gráfica en un solo punto. Van poniendo otra vez, ¿esta es función o no? No. Esto vamos a ver después, que son unas representaciones particulares, que las vamos a conocer como cónicas, después vamos a poder representarlas, pero no son funciones. Ponemos que no, y otra vez ustedes pueden ver la forma de arrastrar para ver si la función es o no función. ¿Sí?
Esto quería mostrarles para que ustedes vieran este material que es interesante y que tienen la forma de ir haciendo ejercitaciones. Bueno, acá simplemente lo que dice es cómo ir encontrando los valores funcionales. Uno va reemplazando lo que hicimos antes en la expresión y uno puede ir encontrando el valor funcional, ¿sí? Les quería mostrar acá este tipo de funciones que hay en general. Vamos a ver, acá tenemos una función lineal, para que ustedes vayan mirando. Acá hay una función que es una polinómica de grado 2, entonces su representación va a ser una parábola. Bueno, y si siguen avanzando, acá están el resto de los temas que vamos a seguir desarrollando, ¿sí? Quería mostrarles esos que estaban interesantes, cómo poder llegar a la función. Y el otro Ese que... libro está en la Ese está, página, ¿no? sí, 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 yo lo Profe, descargué. yo sabes que le quería hacer una consulta. Sí. Cuando descargas el cuadernillo de actividades, el teórico, el módulo de funciones, Sí. los enlaces que tienen más abajo no te los deja abrir, Ah, porque el programa ya es viejo y entonces te sale como bloqueado, no en mira. los libros interactivos, sino los enlaces del cuadernillo. Y hay que bajar un programita, me dijeron. El Adobe es, me parece, ¿no? No es el... Mira, yo hoy bajé el Adobe Flash y me dijeron, no andaba. Me dijeron que como es un programa, un compañero de trabajo me dijo que ese programa ya está obsoleto, entonces hay que bajar un programa. Está bien. Bueno, vamos a ver si lo podemos, si lo puedo actualizar o bueno, pasamos el enlace a la página nada más. Yo había estado revisando todos, pero sí, yo ahora tuve que reinstalar toda mi computadora y el Adobe ahora es algo que sí, que no se utiliza, igual que el Java, ¿viste? Hay unas representaciones que son muy lindas y no se pueden ver. Yo voy a quitar esos enlaces entonces y lo que sí se puede enlazar es los enlaces a la página en sí. ¿Sí? Vos te referís a... Sí, los enlaces, el enlace a la página Sí, donde por está ejemplo, explicando hay ese uno tema. que dice transformaciones de Sí, funciones, vos apretás el enlace y no te lo deja abrir. no se activa, claro. Ni Antes descargar tampoco porque te dice que puede ser malicioso ese sí, sí, archivo. porque es SWF, que antes era una animación con el Flash, Adobe Flash, que se veían muy, muy interesantes porque se veía todo el desplazamiento de las funciones. De todas maneras, están los videos que yo les hice y después yo tengo lo mismo hecho en GeoGebra para Se corta, mostrárselos. profe, su audio. Hola. Claro, eso a mí me parecía que Claro. eran enlaces muy interesantes porque te mostraba cómo se desplazaba. Claro, estaba bárbaro, por eso yo lo puse, mira, el año pasado, porque eso es nuevo, lo hice el año pasado, pero evidentemente, bueno, ya no funciona ahora. Yo había revisado varios enlaces, pero se ve que ese no lo vi. Lo que sí vi que a la página en donde estaba ese material, porque ese no fue hecho por mí, sino que lo saqué de una página, esa página sí se puede relacionar, se puede entrar. Bueno, chicos, la verdad que no quiero avanzar con más temas, ahora nos faltan, llegamos hasta acá, fíjense lo que está acá a la derecha, que es paridad, crecimiento, álgebra de funciones, que es em, composición de funciones, es un tema que es sumas o restas de funciones. Todos estos temas, vamos a dejar en representación gráfica, todos estos temas que están acá a la derecha, paridad, crecimiento, pueden ir viéndolos, así los desarrollamos en la próxima clase, ¿sí? Lo que les voy a pedir es que ustedes hagan, yo acá vuelvo a abrir el GeoGebra mío, ¿lo están viendo? Sí, sí se ve. Que ustedes grafiquen, porque así en las próximas clases esto de transformaciones de funciones, yo lo explico acá con este archivito que generé yo en GeoGebra. Entonces les voy a pedir que ustedes grafiquen en lápiz y papel, más ya se ayudan con GeoGebra, si quieren, todas las funciones elementales para tenerlas. La x cuadrado, ¿sí? Yo ahora voy a despintar esta, raíz de x, por ejemplo, saber bien cuál es el dominio, cuál es la imagen, ¿sí? Y poner un costadito, escribir todas esas cosas. Es decir, por ejemplo, si estamos parados en esta función, ¿cuál es el dominio de esta función? Bueno, sabemos que el dominio está desde 0, no me permite dibujar acá más, pensé que me permitía escribir de 0 a más infinito, ¿sí? La raíz, es lo que estuvimos viendo hoy, ¿no? Y la imagen es también en este caso de 0 a más infinito. Entonces, hacer los gráficos de todas estas funciones, yo voy despintando y pintando, ahora puse la x al cubo, ¿sí? Y poner bien cuál es el dominio, ustedes escribir el gráfico bien, los puntos característicos por los que pasa, si en este caso pasa por 1, 1, en 2 vale 8, si esos bien puntos característicos y lo más prolijo posible, e incorporar cuál es el dominio y cuál es la imagen, ¿sí? Y así con todas las funciones, por ejemplo, a la x, que sería una exponencial, voy a borrar este y ponerle exponencial,
¿sí? ¿Cuál es el logaritmo? Porque así en la próxima clase, cuando veamos funciones inversas y el desplazamiento de las funciones, puede ser más ágil y ustedes ya van a conocer cuál es la forma de la función. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero que hagan? Sí, sí. ¿Sí? Esta es la 1 sobre x, bueno, de todas las funciones, 1 Esta está en el sobre en el x aula también, cuadrado. ¿no? Este material creo que estaba enlazado, si no yo después se los enlazo, este GeoGebra. Lo que sí está en el aula son los videos, yo ahora voy al aula para que lo veamos, a ver, acá está. En el aula lo que están son los videos, vamos a poner las clases acá. El material, acá, perdón, me fui para abajo, era material elaborado por el equipo de cátedra. Me quedó esta forma activa porque les puse el enlace acá en el aula del Zoom. Transformación de gráficos de funciones. Estos son videos que hice yo con ese GeoGebra. Entonces acá lo tienen todo eso. ¿Sí? Y si no, yo les puedo pasar el archivo con el GeoGebra, no hay ningún problema también. ¿Sí? ¿Vieron dónde está? ¿Los que consultaron? A ver, vuelvo acá. ¿Me escucharon, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Bueno, ya son las 5, así que ahí está todo el material, yo después les puedo compartir este. La verdad que no saben el estrés, cómo quedo yo de estresada después de esto, porque no es lo que me gusta a mí para dar las clases. Tenía todo preparado para explicarlo más detalladamente, así que bueno, mil disculpas, cualquier cosa, si no generaré algún video, si no alcanzamos, les preparo algún video más con todo esto, pero supongo que en la clase que viene esperemos que ande todo bien y podamos ver los temas que no alcanzamos a ver hoy, ¿sí? Bueno, ¿Tienen profe, alguna gracias. duda? No, gracias a ustedes. Bueno, y gracias por el aguante, el apoyo. La verdad que estuvieron de asistentes excelentes. Los felicito a todos y muchas gracias, por estar Profe, acompañándome. Sí. ¿cómo se llamaba el link a donde estaban las funciones que tenemos que graficar? ¿Transformaciones? ¿Cómo era? No, ahí ustedes, ese va a ser transformación de gráficos de funciones. A ver, yo te vuelvo a mostrar. Ustedes las funciones le tienen que graficar ustedes. Esperen un poquito que yo les voy a poner acá y les voy a escribir acá. Ustedes lo que tienen que hacer es graficar, se les voy a escribir acá en funciones. Voy a irme más acá abajo, lo pongo acá. Ustedes lo que tienen que hacer es poner gráfico de funciones y después vamos a ver que son elementales. Ustedes tienen ahí un enlace a un PDF en donde están las funciones elementales. ¿Qué significa elementales? Que a la variable x solamente, por ejemplo, le elevas al cuadrado. Entonces esa es elemental, ¿sí? Voy a poner y igual nada más. Si a la variable x le calculaste la raíz cuadrada, esa es una elemental. Si a la variable x le calculaste un logaritmo en base 2, por ejemplo, ¿sí? Esa es elemental. ¿Se entiende? Si a x le calculaste la raíz cúbica, esa es elemental. Si tenés 3 elevado a la x, porque está solamente la x como potencia, ¿sí? Solamente a la x le haces una operación, la elevé al cuadrado, le apliqué raíz, le apliqué logaritmo. Y después están las trigonométricas también. Las más importantes son todas estas, o 1 sobre x. También está la 1 sobre x cuadrado, ¿sí? Todo este tipo de funciones más conocidas son las elementales. Después están un poquito más complicadas, el que se anima, tenemos las trigonométricas, poder representar el seno de x, el coseno de x y la tangente de x, ¿sí? Pero por lo menos todas estas, elevar al cuadrado, calcularle la raíz, aplicar un logaritmo, bueno, en distintas bases, ¿no? En base 2, en base 10, el logaritmo natural también, ¿sí? Y ustedes hacerlo en tomar lápiz y papel, representar la función, tomar bien qué escala van a tomar en cada eje, por eso es conveniente en hoja cuadriculada, ¿sí? Que esté bien cuál es la escala que están tomando, representarla a la función, ¿sí? Perdón, acá no sé por qué puse 3, 1, 2. Y una vez que la representan, ustedes lo que tienen que hacer es poner también cuál es el dominio y cuál es la imagen de la función. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer cuenta que yo voy a representar una sencilla acá, como porque ya estamos cortos de tiempo, represento y igual a x, ¿sí? Que esta la vamos a usar mucho, esta es la función identidad. Y igual a x.
¿Cuál es el dominio de esta función? Son todos los reales, ¿sí? ¿Cuál es la imagen de esta función? Son todos los reales. Y así hacer con todas las funciones, ¿sí? Elementales. Ponerle bien cuál es el nombre y el apellido a la función y cuál es el dominio y cuál es la imagen. ¿Se entiende? Yo les muestro Sí, acá. profe, gracias. Yo les muestro acá que acá tienen en un lugar las funciones elementales. Están en algún lugar como material complementario. Ves que acá están gráficos de funciones elementales, pero yo prefiero que ustedes las hagan. Tomen como guía esto si quieren, para poder representarlos. Pero es conveniente que ustedes la representen en lápiz y papel. ¿Sí? Vamos a aumentar un poquito para que le vean. Ven que acá tienen f de x. Bueno, ustedes tienen que agarrar y hacerlo esto en sus hojas. ¿Sí? La x cuadrado. Y bueno, poner cuál es el dominio y cuál es la imagen. Esto mismo que está acá, pero hacerlo cada uno, para que sepan bien por dónde pasa, cómo la grafican, ¿sí? Cómo es el trazo que tiene que tener, qué características tiene la función. Acá ustedes tienen como guía varias cargadas, ¿sí? Las trigonométricas también, todas estas, pero que cada uno las haga a mano. ¿Se entiende? Acá tienen Sí, sí, se entiende, sí, sí. Ahí tienen la exponencial también. Ahí se pueden basar en ese. Pero bueno, cada uno sabrá, ¿no? Conviene que las representen. Bueno, Profe, chicos, disculpe, sí, ya empezó química, me parece. por eso. Sí, Los empezó dejo. química. Mil disculpas, los dejo. Y bueno, muchas gracias por todo. Esperemos que el el miércoles tengamos mejor conectividad. Chao, gracias, profe. Chao, profe, Chao. gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Chao. Buenas tardes.